FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos en línea a una gran periodista, tiene mucho predicamento, no solamente en el tema económico, sino también en general, Liliana Franco. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo va? Buen día para vos, muchas gracias por estos minutos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, el gusto principalmente de escucharte, después de leerte, bueno, permanentemente en ámbito y también muchos años en Radio Rivadavia, ¿eh? Muchísimo, ahí con la información en los boletines, ¿no? Sí, más de 13. Yo trabajaba para el informativo, que tiene un ritmo, bueno, era el rotativo del aire, claro. Y me tocó estar en toda la etapa de la crisis del 2001, que fue una etapa muy difícil para cubrir, estando yo acreditada tanto en el Ministerio de Economía como en Casa de Gobierno. Me imagino también el desafío de estar en el corazón del poder, como estás vos, en lugares tan claves, ¿no? Casa de Gobierno como periodista destacada ahí y también en el Ministerio del Palacio de Hacienda. ¿Cómo decodificar tanta información permanentemente que se van cruzando? Porque me imagino que viene uno y te dice al oído, mirá, pasa esto, viene otro y te cuenta otra cosa. ¿Cómo tamizás tanta información? Bueno, vos sabés que algunas profesiones dicen que detectan los climas, ¿no? Es algo imperceptible de estar en un lugar, el ingresar y darte cuenta, uy, algo está pasando, y no, es muy difícil expresar qué es lo que está pasando. Tiene una percepción, quizás un movimiento que uno incorpora como algo habitual y no lo ve, y eso es lo que te da la pauta muchas veces, y me ha pasado que en general coincide con algún hecho, o una renuncia, o algo que llamamos una noticia muy importante. Pero también cómo tamizar la información correcta, y bueno, la experiencia ayuda mucho, por eso dicen que el periodismo es un oficio, porque en la universidad no te pueden enseñar cómo, no hay un capítulo experiencia, o sea, eso se adquiere. En muchas cosas el periodismo no deja de ser bastante rudimentario. Claro. Hay toda una formación académica que es necesaria, en particular yo soy economista, entonces eso te lo puedo decir, pero la percepción de si alguien te está mintiendo o no, y bueno, eso no te lo enseña ninguna universidad. Es probablemente la trayectoria, conocer quién es esa persona, con quién se vincula, etcétera, ¿no? Para no tener información incorrecta, o campañas, o operaciones, que se suele decir. Yo creo que es solamente eso. Y la otra, volviendo a tu pregunta, la otra clave es chequear. Claro. Si Juan te dijo A, chequear con B y con C, al menos. Uh-huh. Pero sí, fueron tiempos muy difíciles, como lo son hoy, salvando las distancias, porque no, digamos el 2001, que ya que me llevaste a Rivadavia, sí es similar o parecido, aunque las causas son otras. La crisis económica, esta es mucho más grave, muchísimo más grave, pero porque además es universal, o sea, es mundial, cosa que no lo era en el 2001. Claro, Liliana, a propósito de esto, ¿no? De aquel 2001 a esta situación, desde un primer momento cuando comenzó el tema de la pandemia y después más con la cuarentena extendida, se hacía esa comparación y vos ahora le ponés un título, para vos es lo mismo. No, es peor. Es peor. Hoy es peor. Ahora, hoy es peor. ¿Por qué decís que es peor? Porque no hay un lugar donde agarrarse en el mundo, digamos. En aquel 2001 estaba la soja y hoy ¿qué hay? Técnicamente es una crisis de oferta y de demanda simultánea, cosa que te digo para que tengan una idea, eso se estudia en los libros de economía, pero no es algo habitual, no es una cosa que ocurre, es un fenómeno muy extraño, que las dos cosas ocurran, por un lado, por lo cual no hay una receta única en esto, porque no es algo, insisto, es algo peculiar, es algo muy extraño en materia económica. ¿Por qué digo crisis de oferta y demanda? Porque tenés los dos problemas, o sea, te falta oferta porque la pandemia hace que produzcas menos, etcétera, y también demanda porque la pandemia también provoca que la gente tenga menos poder adquisitivo. ¿Se comprende? Entonces, que estos dos fenómenos se den juntos es muy, muy insólito. Pero por otro lado, vos tenés que prácticamente todos los sectores hoy están mal, todos. Un poquito mejor o un poquito peor, pero tenés todos. En el 2001 fue muy fuerte la caída económica,
pero en muy corto plazo, porque veníamos de años de recesión no tan prolongado como en este periodo, porque nosotros recordemos que venimos como mínimo de 3 años o 2 seguro de recesión. Luego te agarra la pandemia. O sea, tenés 3 años de recesión seguidos. Claro. Pero a su vez, los últimos 4 años del periodo de Cristina Fernández de Kirchner tampoco fueron buenos. Hubo uno que sí, pero otros 3 que no. Entonces vos venís con los bolsillos muy vacíos. Claro. De casi todo el mundo. Y en este caso, en esta crisis te agarra tanto a los grandes como a los pequeños. Porque si vos le decís a una gran fábrica, cierre, lo que va a tener es más capacidad para aguantar hasta que pueda abrir. Sí. Al pequeño le decís cierre, y bueno, su tiempo para soportar es mucho más breve que el de la grande, pero a los dos los afecta y mucho. Ustedes hablan o ejemplifican cómo puede ser el rebote, si en una B corta, digamos, que toca y sale, o si puede ser una L. Bueno, no sé, me faltan letras del abecedario, porque, a ver, vamos a partir de una base, donde empiece ya, de hecho, ya te está pasando que en mayo, si vos ves la actividad económica, creció muy poquito respecto del mes anterior. ¿Por qué? Porque tenías todo cerrado, obviamente, donde empezás a abrir, el número empieza a mostrarte crecimiento. Claro. Sí. Con lo cual, por ejemplo, agosto va a dar mucho mejor que abril en términos de actividad económica. Pero eso no quiere decir que esté bien la actividad económica, pero es que venís de un piso. La recuperación, hay una gran discusión si la recuperación va a ser un rebote. Hay algunos funcionarios del gobierno que creen que realmente que vamos a tener una recuperación rápida. Hay otros economistas que piensan, funcionarios economistas, o sea, hay de todo, no hay un diagnóstico único. Todo el mundo coincide que es una crisis grave, pero vos no vas a encontrar un diagnóstico único en el sentido de cómo va a ser la recuperación. Yo creo que esta recuperación va a ser más lenta porque vos venís arrastrando muchos problemas de la economía. No es que venías creciendo poquito, pero venías creciendo. De hecho, el último año cayó el poder adquisitivo, cayó el poder de los salarios, cayó, por ejemplo, el consumo. Entonces vos no venís de un año fantástico y bueno, te agarró la malaria, apenas pueda salir el pesito, lo vas a empezar a gastar. Pero por otro lado, la pandemia va a generar cambios en los hábitos de consumo. Algunos especialistas sostienen, vamos a imaginar que ya mañana está la vacuna, ¿no? Digamos, el miedo a contagiarme no existe más. Está, claro. Igualmente, el recuerdo de esta cuarentena, de lo que hemos vivido, de los que tuvieron que vender sus únicos ahorros, no pudieron sobrevivir. Claro. Porque hay muchos pequeños comerciantes que no han podido sobrevivir, esos no van a levantar sus persianas, o del que perdió el empleo, etcétera, etcétera. Esa persona va a ser por naturaleza conservadora. Si mañana le dan un empleo, estate seguro que va a cuidar el peso como nunca. ¿Quiénes la pasaron mejor y hasta tienen ahorros? Y lo ves, ¿sabes por qué? Porque aumentaron los depósitos, sí, porque aumentaron los depósitos en pesos. Hay gente que, vos imaginate que antes solo salir de tu casa a ir a trabajar y volver, algún pesito gastabas en algo. Si no gastabas en tu almuerzo, gastabas en una golosina por ahí para tus chicos, o ibas en el tren y el vendedor vendía algo que, justo me hace falta. Yo, por ejemplo, de subte compré muchas cosas siempre. O sea, ese consumo no lo estoy haciendo. El consumo chiquito que se va sumando. Después sí te va sumando. El fin de semana salís con la familia a comer, aunque sea una pizza, aunque sea algo muy sencillo, vas al parque y bueno, una golosina al chico, un helado, o sea, todo eso no se consumió, todo eso, digamos, no se gastó. La gente que tiene sueldo en relación de dependencia, esa gente ahorró, claro. Porque salvo estar en la casa, comer, pagar por ahí los gastos fijos que tiene, no ha gastado, por ejemplo, si tiene un auto en nafta, no lo usó. Claro. Entonces esa gente ahorró. No fortuna, no se va a comprar un departamento. Pero vos calculás eso en función de escalas salariales. Hay gente que gana bien. Claro. Hay gente que tiene directivo y gana muy bien. Ese ahorro, la duda es qué va a pasar con ese ahorro. Ese ahorro, apenas se vuelva a la normalidad, ¿va a ir al consumo? Una partecita sí seguro. Si todos empezamos a salir, vamos a consumir algo. Pero el tema es que probablemente mucha gente empieza a decir, me pasé 40 días en un departamento chiquito porque total el fin de semana me iba a la casita del country y ahora descubrió que de pronto es importante vivir en una casa mejor, por mencionar un ejemplo.
Sí. Bueno, probablemente esta persona diga, mira, mejor ahorremos para comprarnos algo mejor que sea la casa donde vivamos siempre, y no pensar lunes a viernes estoy en el centro, entonces no me importa, vivo en una cosa chiquita. Claro, claro. Hay un replanteo también de la forma de consumo. ¿Para qué tan...? Sí, sí, no puedo afirmar cómo va a reaccionar la sociedad en su conjunto, pero lo estás viendo ya en el interior. En el interior estás observando que se han abierto los restaurantes y no es que la gente sale corriendo a comer. Sí, sí. Sigue afectado, obviamente, de no Ahora, vender nada. Vender algo sí, le sirve, pero... ¿Quién va a invertir? ¿Por dónde va a venir la inversión? ¿Por la plata que van a sacar del colchón o de algún lado? Yo creo que no hay mucha plata. A ver, hay plata, sí, por supuesto. Si uno mira los activos, lo que llaman fuga de capitales, que no es fuga de capital, sino es que la reserva de valor que tiene la gente en el exterior, legalmente estoy hablando, ¿no? Porque tiene una propiedad fuera o porque tiene un depósito fuera, o porque tiene dólares afuera en el caso de una empresa. Y va a depender mucho de las señales políticas. El que alguien diga, voy a traer la plata acá, voy a comprar una máquina, va a depender de las señales políticas, de qué plan económico va a haber. El presidente dice que tiene 60 medidas. Yo me conformo con que me presente el plan, no sé cuántas medidas, no importan las medidas, lo que importa es el rumbo. Yo nunca me enamoro de las medidas. Sí, el rumbo. Claramente lo que mostró la pandemia fue que vivimos en una megalópolis y con lo que eso significa. Entonces vos tenés una pandemia y vos tenés prácticamente paralizado todo el país, prácticamente lo tuviste que paralizar, o tenés que aislar el AMBA y la capital para que no vayan al interior, con lo cual eso perjudica la actividad comercial, obviamente, la actividad productiva, porque vos dejaste crecer este enorme monstruo, teniendo un territorio extensísimo y que te diría que en el 90% lo podés, es productivo. Entonces acá la política falló por décadas en no haber hecho un desarrollo en lo que es el transporte para que sea rápido, eficiente el sistema de trenes, lo que vos quieras. Yo no soy experta en transporte. Dicen que en el mundo el sistema más eficiente sigue siendo el tren. Tenemos ríos, sigue siendo el transporte marítimo. Pero bueno, claramente el presidente se anuncia que hemos descubierto que este enorme, el AMBA, es muy lindo cuando está todo bien, pero fíjense los problemas que trajo. Y claramente tenemos que ayudar a desarrollar el interior del país para que no venga la gente acá a buscar una oportunidad. Eso es un plan, eso es una línea, y puede venir mucha inversión. Claro, sí. Entonces vos me preguntás la recuperación. ¿Argentina se va a recuperar? ¿Por qué? Porque es un país bendito. Pero el punto son las señales que dé el gobierno. Claro. ¿Cuál es su observación? ¿Qué panorama usted prevé que verá la Argentina con respecto a este acuerdo que ha llegado el gobierno en los últimos días con los tenedores privados de deuda? Sin duda el haber logrado un acuerdo con los acreedores que se estima que hacia el 24 de agosto, que es cuando termina el plazo, se va a lograr una aceptación. Algunos especialistas hablan casi de un 90-95%, despeja un escenario no menor que es el pago en dólares a los acreedores. Luego vendrá la instancia de negociar con el otro gran acreedor que tenemos, que es el Fondo Monetario Internacional, al cual se le debe unos 44.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué es importante ambas cosas? Porque el mayor problema que tiene Argentina es generar dólares para hacer frente a sus compromisos. Argentina no genera muchos dólares, las exportaciones, si bien son fundamentalmente el eje por el cual pueden ingresar dólares o el ingreso de capitales, ambas dos, el ingreso de capitales o el ingreso de inversiones, como lo conoce más la gente, viene cayendo incluso ya de la época del anterior presidente. No hay ninguna presunción de que esto vaya a cambiar el ingreso de capitales productivos por el momento. Uno, por la recesión mundial, y por otro lado, porque bueno, Argentina tampoco es un país muy conveniente para invertir, o sea, tiene muchas trabas de otra índole, tiene muchos negocios posibles y potenciales, pero también nos pesa la alta carga tributaria, algunas rigideces laborales, etcétera.
Y además el mundo compite, o sea, no estamos solos. Los capitales tienen un menú muy variado. Por el lado de las exportaciones, el gobierno tiene claro la necesidad de incrementar el ingreso de dólares, pero también es consciente que no es magia. O sea, los precios de los commodities no están tan bajos, pero tampoco son altos como se supo tener, y no hay una mayor tendencia hacia la suba. Podrán subir un poco, pero no va a ser algo fundamental. Y además, vuelvo a reiterar, el mundo consume también menos. Por lo tanto, el gobierno, por las medidas que está trabajando, va a tender a propiciar que haya la menor cantidad de importaciones, vale decir, lo que se llama la sustitución de importaciones. También eso lleva un tiempo. Pero sin duda el acuerdo, el haber terminado con los principales acreedores y haber llegado a un acuerdo, es un escenario que va a mejorar la economía en general. El común de la gente no lo va a sentir, no es algo que lo va a sentir, pero sí a mediano plazo. Liliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pasó Liliana Franco, periodista acreditada de ámbito financiero en Casa de Gobierno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.